Diseño de un sistema de transmisión UART. Carlos Daniel Lemus Gómez, Luis Gustavo Ramírez, Marco Antonio Bautista y Miguel Carmona. Principio de funcionamiento. Para entender qué es UART, debemos primero identificar que es un sistema de transmisión de datos de tipo serie, es decir, que va a enviar datos uno por uno en una sola línea. UART también se caracteriza porque trabaja de manera síncrona con el reloj de la FPGA. De hecho, aparece en su nombre, se llama transmisor receptor asíncrono universal. Físicamente, este sistema está dividido en tres líneas, que son TX, RX, que son las que hemos usado toda la vida, y GND, que es la referencia para lo que es la conexión de datos. Al ser un sistema que transmite datos de manera serial, es un reto darle a entender al sistema cuándo iniciar la lectura y cuándo terminar la lectura o la transmisión de datos, y para esto se debe configurar TX y RX en tres aspectos muy importantes, que son velocidad de transmisión, que está dado por baudios por segundo, y esto es muy importante porque lo que se busca para que el sistema identifique en qué pulso va, debemos hacer ahí la cuenta y debemos enfocar lo que es a la mitad del vídeo debemos enfocar la referencia de lectura, es decir, para que el sistema identifique en qué número de bit va. También debemos identificar la longitud del dato, que según el material que estamos trabajando en esta tarea son 8 bits. Usualmente también podemos encontrar longitudes de datos de 16 bits y 32 bits. La característica también que podemos encontrar en un sistema UART es que tenemos un bit start y un bit stop generalmente. Este bit start es el que da inicio a lo que es la transmisión de datos. Principalmente y generalmente la señal UART siempre está en un estado alto mientras no se va a transmitir nada. Cuando ya el sistema detecta que va a haber una transmisión de datos, va a mandar un estado en cero, y a partir de después de ese estado va a pasar lo que son bit por bit o la transmisión de datos uno por uno, ya sean de 8, 16 o 32 como mencioné. Estos datos van a ser enviados por un cable de protocolo RS232, que físicamente podemos encontrar que tiene un TX, RX y una referencia que es para la conexión de datos GND. Ahora que si lo llevamos a un diagrama de estados, lo que veríamos serían 11 estados. Eso es porque hay 3 estados aparte de lo que son los 8 bits. Entonces serían los 8 bits más los 3 estados, que dan 11 estados. Si nuestra longitud de transmisión fuera 16 bits, tendríamos 19 estados. Ahora, para empezar en el estado 1, tendríamos que inicializar el sistema. Aquí el sistema ya está dando flancos de subida. Eso significa que no está transmitiendo, pero aunque no está transmitiendo, ya está dando flancos de subida. Ahora, cuando se va a transmitir, primero da un flanco de bajada para dar inicio a lo que es la transmisión del dato. Después de ese flanco de bajada, que es el estado 2, pasa al estado 3, en donde se envía el dato 0. Y del dato 0 va a enviar el dato 1, el dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6 y dato 7. Después del dato 7, aquí digamos deja de desplazar y de transmitir, y aquí ya se podría preparar el sistema para volver a cargar un dato nuevo. El background de la transición entre estados recae en lo que es el divisor de frecuencia, y este divisor de frecuencia lo que hace es que marca exactamente el bit en donde va la transmisión del dato, y está en la mitad de lo que es el pulso, y aquí ya el sistema cuenta los pulsos que está dando para saber en qué bit va. El puerto serial es un módulo de comunicación digital para un sistema embebido, es decir, permite la comunicación entre dos dispositivos digitales. Cuenta con dos conexiones, que son la RX y la TX, y en este caso utilizamos la UART TX. Utilizamos un transceptor asíncrono, y cuando se conectan dos dispositivos de esta manera,
un dispositivo envía un carácter usando su línea TX y el otro la recibe por su línea RX y viceversa. Y para la comunicación utilizaremos las entradas RST, que es resetear asíncrono, el reloj CLK, transmite, que es la señal que ordena el inicio de la transmisión del dato, el dato TX-IN, que es el dato que se requiere enviar, transmitiendo, que indica que el módulo está transmitiendo y por tanto no puede atender a ninguna nueva orden de transmisión, y la salida FPGA TX, que es el tramo de bits que se envía en serie siguiendo el formato RS232. Y las constantes a usar son la frecuencia del reloj y los baudios a los que va a transmitir el UART. La aplicación UART utiliza un solo cable para enviar datos. Tiene transmisión y receptor representados por TX y RX respectivamente. La configuración de esta comunicación tiene que ver con la velocidad de transmisión, la longitud de datos y los bits de start y stop. Necesita un bit de start y uno de stop, y esta comunicación trabaja en alto, así que cuando se inicia se va a hacer un pulso bajo. La velocidad se configura en baudios por segundo y la más común viene siendo de 9600, así que trabaja por tiempo y cada determinados microsegundos leerá un valor, y el bit de stop se va a representar por un pulso en alto. Para el código, en primer lugar tenemos el encabezado, el cual incluye la librería y el tipo de entidad. En segundo lugar tenemos que configurar el divisor de frecuencia, y esto se da con la fórmula que es la frecuencia de entrada sobre la frecuencia de salida. En este caso tenemos una frecuencia de entrada de 50 MHz sobre una salida de 9600 Hz y obtenemos como resultado 5208 Hz ya redondeados. Como siguiente paso tenemos las variables, y el cambio de estado va a depender de estas variables, por eso es importante tenerlas. Y después tenemos que declarar los 8 estados, que son del bit 0 al 7, y pasamos al primer proceso, que es el proceso que genera la señal de reloj de baudio. Y tenemos que cuando el reset está en 1 o el divisor de frecuencia está en 0, no funciona. Si esto se cumple, el contador de baudios estará en 0 y por ende la variable baudios también. Y si de lo contrario el reloj registra un evento, la variable baudios sigue en 0, pero se activa la variable baudios para el cambio de estado. Y esto nos lleva al siguiente proceso, que es el proceso que genera el sistema, que controla el sistema, perdón. Y aquí tenemos que si el reset está en 1, el estado presente será el inicial. El sistema se estaría preparando para dar inicio, y si el reloj registra un evento, el sistema avanzaría de estado, de su estado presente a su estado futuro. Ahora, en el siguiente proceso, tenemos que en caso de que el estado presente sea el estado inicial, el sistema detecta que ya hay transmisión de datos, por lo que la variable transmite cambia a 1, y si la variable transmite es igual a 1, entonces se inicializa el sistema y el estado futuro pasa a ser el estado inicial y se carga el dato, y al mismo tiempo no hay desplazamiento y el divisor de frecuencia está en 0 y aún no hay transmisión de datos. De lo contrario, cuando la variable transmite está en 0, sucede lo mismo pero sin cargar el dato aún. Y esto nos lleva a la siguiente condición, que dice que cuando ya se inicializó el sistema, el contador de baudios pasa a 1 y entonces el estado futuro sería el estado 0. En este caso no se carga el dato, no se carga los datos ni se desplazan, pero el divisor de frecuencia ya empieza a correr y el sistema detecta como transmitiendo. De lo contrario, sucede lo mismo con la diferencia de que el estado futuro regresaría al estado inicial. Ahora, cuando se cambia a estado 0, el estado futuro sería el siguiente que es el estado 1, y entonces aquí no se carga nada, pero se desplaza el bit y el divisor de frecuencia está activo y transmitiendo también. De lo contrario, el estado futuro sería el estado anterior, que sería el estado 0. No hay carga de datos ni desplazamiento de bits, y así sucesivamente hasta el bit 7, en donde el estado futuro sería el E-bit fin, el cual podríamos decir que es el bit stop, y aquí ya no se carga de datos ni se desplaza, aunque el divisor de frecuencia y transmitiendo siguen activos.
Podríamos entender que el EBIT fin sería el estado de transición del estado final al estado inicial para transmitir un nuevo dato, y desde aquí el divisor de frecuencia y el transmitiendo ya estarán activos. Por último vendría el proceso que generará el registro de desplazamiento y el que cargaría el dato, incluyendo el multiplexor.